Hola, soy Jimmy Martins. El sofisma de las ideologías. Muchos piensan que el estudio de la filosofía no conduce a la verdad, pues muchas son las escuelas filosóficas que se estudian en la asignatura de filosofía. Y en muchos casos estas escuelas se muestran en abierto y permanente conflicto unas con otras. Yo discrepo, pues quienes así piensan confunden la filosofía con el filosofismo. La palabra filosofía, si atendemos a su etimología, significa amar a la sabiduría, mientras que el filosofismo es una falsa filosofía y un abuso de esta ciencia, es decir, de la filosofía. Repito, una falsa filosofía. No lo digo yo, lo dice el diccionario de la RAE en su 21ª edición. Y es precisamente eso, abusar de la filosofía, lo que han venido haciendo los sofistas desde que el mundo es mundo, hasta llegar al pícaro siglo XXI, este siglo tan transhumano. Escuchen, la incredulidad de los librepensadores, abro paréntesis, sofisma desarticulado en el capítulo titulado El sofisma del libre pensamiento. Prosigo. La incredulidad de los librepensadores y francmasones ingleses de fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII se propagó a Francia por un aluvión de escritos impíos que minó su fe, su moralidad y el orden público. Produjo la revolución literaria llamada filosofismo. Repito, filosofismo. Y amamantó a Voltaire, Rousseau y demás cínicos enciclopedistas, que fueron las ruedas giratorias de la carroza demoledora y sangrienta de la Revolución Francesa. Así lo comprendió el desgraciado Luis XVI, cuando destronado y prisionero, al ver en la celda que le servía de calabozo los retratos de Voltaire y Rousseau, exclamó con profunda indignación: «Estos dos hombres han conducido a Francia a su perdición». La incertidumbre y la desorientación de la vida moral que caracterizan la historia de los últimos siglos, ¿acaso no son el fruto legítimo de los falsos nuevos sistemas morales, excogitados por filósofos de mente poderosa, pero tan desorientados en su modo de pensar como Marsilio de Padua, Groncio, Maquiavelo, Hobbes, Locke, Shaftesbury, Spinoza, Leibniz, Kant, Hegel, Fichte, Marx, Comte, Spencer, Nietzsche, Scheler y otros más? No lo digo yo, lo dijo don Pablo León Murciego, escritor y profesor de filosofía y literatura clásica, aunque yo no puedo estar más de acuerdo. A estos falsos filósofos que menciona, mejor llamémosles filosofistas o simplemente sofistas. Son estos los padres y abuelos de los sofistas del siglo XXI. Esos sinvergüenzas que se valen de ideologías sofistas para confundirles a ustedes. ¿Pero qué son las ideologías? La palabra ideología proviene del griego, idea, que significa apariencia. Y ya saben ustedes que las apariencias engañan, ¿verdad? Y que un sofisma es una verdad aparente, ¿verdad? Prosigo. Y además proviene de logos, palabra, lenguaje, razón, tratado. Y de la misma raíz que legein, coger, recoger, escoger, contar, enumerar, decir, significar. Según el diccionario de la RAE en su 21ª edición, que ya presentaba los primeros síntomas de contaminación neosofista, ideología es doctrina filosófica centrada en el estudio del origen de las ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político, etc. Mientras que la idea es primero y más obvio de los actos del entendimiento, que se limita al simple conocimiento de una cosa. Imagen o representación que del objeto percibido queda en el alma,
Conocimiento puro, racional, debido a las naturales condiciones de nuestro entendimiento. Repito, conocimiento puro, racional, debido a las naturales condiciones de nuestro entendimiento. Sigo con más acepciones. Va la cuarta. Plan y disposición que se ordena la fantasía para la formación de una obra. 5. Intención de hacer una cosa. 6. Concepto, opinión o juicio formado de una persona o cosa. 7. Ingenio para disponer, inventar y trazar una cosa. 8. Ocurrencia o hallazgo. 9. Manía o imaginación extravagante. 10. Convicciones, creencias, opiniones, etc. Y también tenemos idea fija, obsesiva, ideas de Platón, ejemplares eternos e inmutables que de todas las cosas creadas existen, según este filósofo, en la mente divina, y finalmente ideas universales, conceptos formados por abstracción que representan en nuestra mente, reducidas a unidad común, realidades que existen en diversos seres, etc. Parece claro que del mismo modo que es un error de bulto confundir la filosofía con el filosofismo, lo sería confundir las ideologías, que son diseños sofistas, que presentan verdades aparentes con las ideas, que nacen en lo más íntimo del neuma, es decir, del alma, o si prefieren de la psique, y que obedecen al conocimiento puro y racional, garantizado por la natural condición de nuestro entendimiento. Por lo que acabo de explicar, abomino de las ideologías todas y me entrego a las ideas. ¿Ya ven la diferencia o todavía no? El que se entrega a una ideología es aquel que no piensa, es aquel que renuncia a saber, es aquel que prefiere que sean otros los que piensen por él, es aquel que prefiere que sean otros los que le verifiquen la verdad, es aquel que se aísla y encierra a sus hijos en una habitación cuando papá Estado se lo ordena, es aquel que no visita a los enfermos porque el Estado así se lo pide, el que cuando el Estado le ordena amordazarse obedece, el que cuando el Estado cuando el Estado se lo indica, renuncia a la soberanía de su cuerpo, de su mente y de su espíritu. Qué lástima. A quien le daña saber, homicida es de sí mismo. No lo digo yo, lo dijo Calderón de la Barca. Pero razón no le faltaba. La ignorancia mata, y mucho más ahora que en cualquier tiempo pretérito. Reflexionense, lo ruego. La reflexión es la engendradora de la intuición y de la inventiva. Es la compañera inseparable del hombre sabio y enemiga de tontos, necios y pedantes. Son pocos los hombres reflexivos. Los más andan a la aventura, viviendo de impresiones y de exterioridades, que apenas dejan huella en su ser, y no les excitan el menor pensamiento serio y saludable. De aquí nace la turbamulta de descreídos e indiferentes en los asuntos y problemas más trascendentales de la vida. No lo digo yo, lo dijo don Pablo León Murciego. Ya conocen ustedes la expresión estar alguien en su sano juicio, y ya saben que juicio es la facultad del alma por la que el hombre puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Ya saben que no lo digo yo, que lo dice el diccionario. ¿Por qué? Juzgar, comparar, razonar, es corregir, aprobar, ejercitar continuamente el espíritu, haciéndole apto para comprender dónde está lo falso, lo débil, lo mediocre, y dónde lo verdadero, lo fuerte y lo bello. También lo dijo don Pablo León Murciego, y a sus palabras me sumo. Y desde aquí les animo, ejerciten su juicio. Ya termino. Dadme la instrucción pública durante un siglo y yo reformaré el mundo. No lo digo yo, lo dijo el pensador alemán Leibniz. El problema es que los sofistas entendieron esto muy bien, y abriéndose paso a codazos, contaminaron el mundo académico, los libros de texto, los diccionarios, la lengua, la filosofía y hasta la religión. Y por eso, por habérselo permitido, nos encontramos hoy en este brete del que difícilmente saldremos si Dios no se apiada de nosotros. Aquí me despido, no sin antes agradecerles el enorme esfuerzo que hacen al escuchar a este don nadie que les habla. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta la próxima.